criaturas y animales que Dios no creó, sino que fueron producto del pecado. El último te sorprenderá. Número 1, los Nefilim. Antes del diluvio, ocurrió una abominación, nació una criatura que encarnaba todo el plan de las fuerzas malignas. Era una mezcla de dos seres que no debían unirse. Génesis 6, 1-4 capta la atención de muchos lectores de la Biblia debido a la identidad misteriosa tanto de los hijos de Dios como de los Nefilim. Pero antes de continuar con la historia de estas inquietantes criaturas, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros vídeos y formar parte de esta comunidad. Ahora sí, continuemos. La presencia de los Nefilim en el relato bíblico ha sido objeto de numerosas interpretaciones y debates a lo largo de los siglos. Estos seres, descritos como hombres de gran estatura y notoriedad, representan una intersección intrigante entre lo divino y lo humano, lo celestial y lo terrenal. Su existencia plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la creación y las intenciones divinas respecto a la humanidad. Hubo un problema de matrimonios impíos entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres durante esos días de rápida expansión de la población, principalmente debido a la larga duración de la vida en el mundo ante el diluvio. Este aumento demográfico sin precedentes llevó a una situación donde la pureza del linaje humano se vio comprometida. Podemos deducir por qué Satanás envió a sus ángeles a unirse con mujeres humanas, directa o indirectamente. Satanás intentó corromper el linaje genético de la humanidad con contaminación satánica, sembrando algo parecido a un patógeno genético para hacer que la raza humana fuera inadecuada para llevar la semilla de la mujer, el Mesías prometido en Génesis 3 y 15. Esta manipulación genética no solo tenía el propósito de obstaculizar el nacimiento del Salvador, sino también de sembrar el caos y la corrupción en el corazón de la humanidad. El Salvador no podía nacer de una madre poseída por demonios, por lo que si Satanás lograba infectar a toda la humanidad, el libertador no podría venir. Esta estrategia de Satanás refleja una comprensión profunda de la importancia de la pureza y la santidad en la línea mesiánica. Satanás estuvo cerca de lograrlo. La gente se había vuelto tan corrupta que Dios decidió comenzar de nuevo con Noé y sus hijos, y encarcelar a los demonios que habían provocado esa corrupción para que nunca pudieran hacerlo de nuevo. Este acto divino no solo fue un castigo, sino también una medida preventiva para asegurar que la corrupción satánica no se repitiera. Así sucedió que, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y nacieron hijas para ellos, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y deseables, y eligieron para sí esposas de entre todas las que encontraron y desearon. Este episodio subraya la gravedad de la rebelión celestial y sus repercusiones en la tierra. La elección de las hijas de los hombres por parte de los hijos de Dios no fue simplemente una cuestión de atracción física, sino una decisión que alteró el curso de la historia humana, introduciendo elementos de maldad y corrupción en el linaje humano. Entonces el Señor dijo: «Mi espíritu no contenderá ni permanecerá con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, pecaminoso, corrupto, entregado a apetitos sensuales. No obstante, sus días serán de 120 años». En aquellos días había Nefilim, hombres de gran estatura y notoriedad en la tierra, y también después, cuando los hijos de Dios convivieron con las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos, estos fueron los hombres poderosos de la antigüedad, hombres de renombre, gran reputación y fama. Este decreto divino no solo limita el tiempo que los seres humanos permanecerían en su estado actual de corrupción, sino que también establece un marco temporal para la intervención divina a través del diluvio. La existencia de los Nefilim, en este contexto, actúa como un recordatorio constante de la influencia maligna que había penetrado en la creación debido a la rebelión celestial. El Señor vio que la maldad y la depravación del hombre eran grandes en la tierra y que toda imaginación o intención de los pensamientos de su corazón era siempre malvada de continuo. Génesis 6, 5. Esta observación divina subraya la profundidad de la corrupción humana y la incapacidad inherente del hombre para resistir las tentaciones del mal sin intervención externa. Dios no tenía la intención de que la humanidad permaneciera indefinidamente en este estado de rebelión, lo que significa que nuestro rechazo hacia Dios ha llegado a un punto sin retorno. Dios no nos atraerá para siempre, llegará un momento en el que dirá, basta. Aún así, sus días serán de 120 años, lo cual es interesante ya que el diluvio ocurrió 120 años después de este anuncio.
Este periodo de 120 años sirve como una especie de ventana de oportunidad, donde la humanidad tiene la posibilidad de arrepentirse y cambiar su rumbo antes de que Dios tome medidas drásticas para purificar la tierra. La paciencia de Dios en este contexto es un reflejo de su misericordia y deseo de redención para toda la creación, a pesar de la abominación que había surgido. Leemos luego que había gigantes en la tierra en aquellos días. Tanto el judaísmo precristiano como la iglesia primitiva sostenían que los hijos de Dios eran seres espirituales o ángeles que tomaron esposas humanas y dieron lugar a gigantes conocidos como los Nefilim. Esta visión se ha vuelto menos común hoy en día debido a nuestra aversión moderna hacia lo sobrenatural. Aunque antes era algo aceptado, los cristianos pueden aceptar a regañadientes la enseñanza bíblica sobre el nacimiento virginal de Cristo y su resurrección, pero la idea de gigantes nacidos de la unión entre humanos y seres espirituales parece demasiado inverosímil. Sin embargo, ¿por qué los hombres se volvieron repentinamente tan violentos? ¿Fue porque la línea piadosa se mezcló con la línea impía, o fue al menos en parte porque la humanidad se mezcló con seres espirituales? Me inclino a argumentar a favor de esta última. La violencia y la corrupción repentina en la humanidad pueden atribuirse a la influencia de los Nefilim, quienes, al ser una mezcla de lo divino y lo humano, traían consigo no solo poder físico, sino también una propensión inherente hacia la maldad y la corrupción. Esta combinación resultó en una sociedad donde la justicia y la moralidad se vieron comprometidas, llevando a un deterioro generalizado de los valores humanos. Las tres principales perspectivas sobre la identidad de los hijos de Dios son las siguientes: primero, que eran ángeles caídos; segundo, que eran poderosos gobernantes humanos; o tercero, que eran descendientes piadosos de Set que se casaron con los descendientes malvados de Caín. Los argumentos a favor de la visión tradicional, que sostiene que los hijos de Dios eran seres espirituales que se unieron con mujeres humanas y produjeron a los Nefilim, son los siguientes. 1. Ángeles caídos. Esta perspectiva sostiene que los hijos de Dios mencionados en Génesis eran ángeles que, en su rebelión contra Dios, decidieron unirse con mujeres humanas. Esta interpretación está respaldada por otros pasajes bíblicos que utilizan el término hijos de Dios para referirse a seres espirituales, como en Job 1:6, donde se menciona que los hijos de Dios vinieron a presentarse ante el Señor, y Satanás, el adversario y acusador, vino entre ellos. 2. Gobernantes humanos ***. Otra interpretación sugiere que los hijos de Dios eran monarcas o líderes humanos poderosos que, debido a su estatus, se consideraban divinos y tomaron esposas entre las hijas de los hombres. Esta visión contextualiza el término dentro de una estructura social y política, donde los líderes ejercían un control casi divino sobre sus súbditos. 3. Descendientes de Set ***. La tercera perspectiva propone que los hijos de Dios eran descendientes piadosos de Set, el hijo de Adán, que se casaron con los descendientes malvados de Caín. Esta interpretación se basa en la idea de mantener la pureza del linaje piadoso frente a la corrupción introducida por los descendientes de Caín. El hecho de que la frase hijos de Dios siempre se refiere a ángeles en el Antiguo Testamento apoya esta idea. En Job 1:6 se menciona que los hijos de Dios, ángeles, vinieron a presentarse ante el Señor, y Satanás, el adversario y acusador, vino entre ellos. En todos los casos, los hijos de Dios son seres espirituales, incluyendo a Satanás. El uso de esta frase en Job sugiere que Génesis 6 se refiere a espíritus o ángeles. Génesis 6:1-2 contrasta a los hijos de Dios con el hombre, lo que implica que estos son seres no humanos. Génesis 6:1 dice: cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y nacieron hijas para ellos, la palabra hebrea para hombres es el término genérico para la humanidad, como se usa en Génesis 5:1-2, lo que contrasta a los hijos de Dios. Esto significa que los hijos de Dios eran distintos del hombre y se casaron con las hijas de toda la humanidad, lo que implica que los hijos de Dios debían ser seres no humanos de algún tipo. Esta distinción es crucial para entender la naturaleza de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Si consideramos que los hijos de Dios eran seres espirituales, su unión con mujeres humanas no solo resultó en la creación de los Nefilim, sino que también introdujo elementos de corrupción y maldad en la línea humana, desviándola del propósito divino. Otra teoría sobre los padres de los Nefilim sugiere que el contexto implica que los Nefilim fueron el resultado de la unión entre seres espirituales y humanos. Los Nefilim, o caídos,
mencionados en Génesis 6, 4, son personajes misteriosos, hombres poderosos de la antigüedad, hombres de renombre. El texto no explica cómo surgieron los Nefilim, solo menciona que estaban en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y les dieron hijos. Pero, ¿por qué se mencionan los Nefilim en Génesis 6 junto con el matrimonio entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres? No está claro cómo surgieron estos hombres poderosos y de renombre si no fueron el resultado de la unión entre seres espirituales y humanos. Esta ambigüedad ha llevado a diversas interpretaciones y debates entre teólogos y estudiosos de la Biblia. La falta de detalles específicos en el texto bíblico invita a una exploración más profunda de las posibles implicaciones de esta unión y sus efectos en la humanidad y en la creación en general. Existe una teoría sobre los padres de los Nefilim. Judas probablemente entiende que Génesis 6, 1, 4 se refiere a la unión entre seres espirituales y humanos. En el versículo 6 de su carta, Judas habla de ángeles que no permanecieron en su posición de autoridad, sino que abandonaron su morada propia. A menos que Judas se refiera a un evento desconocido, parece estar aludiendo a los ángeles que dejaron el cielo para vivir en la tierra, como se relata en Génesis 6, 1, 4. Estos argumentos apoyan la visión tradicional de que los hijos de Dios se unieron con mujeres humanas y engendraron a los Nefilim, aunque esto pueda parecer extraño para los oídos modernos. Lo mismo podría decirse de toda la Biblia, la verdad es más extraña que la ficción. El mundo que Dios creó está lejos de lo que comúnmente creemos, los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres como mujeres humanas. Esta interpretación resalta la capacidad de los ángeles caídos para influir en la tierra y en la humanidad de maneras que desafían nuestra comprensión moderna de lo sobrenatural. La interacción entre lo divino y lo humano, mediada por los Nefilim, representa una compleja dinámica de poder, corrupción y redención que trasciende las narrativas simples y se adentra en territorios teológicos profundos. Es más preciso entender a los hijos de Dios como demonios, ángeles en rebelión contra Dios o, de manera única, hombres poseídos por demonios, mientras que las hijas de los hombres eran mujeres humanas. En Judas 1, 6 se menciona a los ángeles que no guardaron su lugar designado de poder, sino que abandonaron su morada adecuada. Estos ángeles han sido retenidos por Dios en cadenas eternas bajo la oscuridad más profunda para el juicio del gran día, Judas 1, 6. También explica lo que Dios hizo con estos ángeles malvados. En 1 Pedro 3, 19-20 se nos informa que Jesús proclamó su victoria en la cruz sobre ellos mientras Dios ordenaba que toda la tierra fuera limpiada de esta contaminación. Encontró a un hombre con quien comenzar de nuevo, Noé. Noé era un hombre justo, perfecto en sus generaciones. Sin embargo, el siguiente ser fue peor. Número 2, Lucifer se convierte en Satanás, de la gloria a la maldición. Esta transición de Lucifer a Satanás marca un punto crucial en la narrativa bíblica, estableciendo una continuidad en la lucha entre el bien y el mal. Lucifer, una vez un ángel de alto rango y belleza, cayó debido a su orgullo y rebelión, convirtiéndose en el adversario final de Dios y de la humanidad. Su transformación simboliza la fragilidad de la pureza espiritual frente a las tentaciones del orgullo y la ambición desmedida. Una personalidad referida como Lucifer en Isaías 2 y 12, cuya raíz latina significa portador de luz, mientras que la traducción hebrea es estrella de la mañana, fue descrito como un ser resplandeciente, brillante y majestuoso. En cualquier idioma, él era un ángel de alto rango, junto a Miguel y Gabriel, y las huestes celestiales de Dios. Sin embargo, en algún momento, Lucifer cometió un grave error, desafió a Dios. En Lucas 10 y 18, Jesús dijo, «Vi a Satanás caer del cielo como un relámpago». Durante una de sus enseñanzas a los discípulos, Jesús compartió una vívida descripción de una escena que había presenciado personalmente en el cielo. Este evento ocurrió antes de que él naciera como hijo de María. Utilizó este encuentro para advertir a sus seguidores sobre los peligros de permitir que el orgullo controle sus acciones y decisiones. La caída de Lucifer es una narrativa que resuena profundamente con la experiencia humana de lucha interna contra las tentaciones del orgullo y la ambición. Este relato no solo explica la presencia del mal en el mundo, sino que también ofrece una lección moral sobre la importancia de la humildad y la obediencia a Dios. La escena que describió fue el juicio de Dios sobre un ángel creado llamado Lucifer. Había ocupado una posición de honor única en el cielo. Hijo de hombre, entona un lamento para el rey de Tiro y dile,
así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Estabas en Edén, el jardín de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio, el diamante, el berilo, el ónice, el jaspe, el zafiro, la turquesa, la esmeralda y el oro, la obra de tus engastes y de tus encajes estaba en ti. Fueron preparados el día que fuiste creado, eras el querubín ungido que cubre y protege, y te puse allí. Estabas en el monte santo de Dios, caminabas en medio de piedras de fuego, joyas resplandecientes. Eras perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló injusticia y maldad en ti, Isaías 14, 12-15. Lucifer es descrito como el querubín ungido que custodiaba el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba. Estaba encargado de la música y era un artista exitoso. Sin embargo, luego se rebeló y cayó debido al orgullo. Las líneas de batalla se trazaron cuando fue expulsado de la presencia de Dios tras volverse orgulloso de su sabiduría y belleza, y tras idear su rebelión contra Dios. Sus ángeles traidores también fueron expulsados con él. Lucifer fue quizás la criatura más sabia y hermosa de todas, pero las escrituras dicen que su corazón se llenó de orgullo. La caída de Lucifer, o Satanás, comenzó desde dentro. Antes de llevar a su caída definitiva, al volverse orgulloso por su sabiduría y belleza y al planear su rebelión contra Dios, fue expulsado de la presencia de Dios y sus ángeles traidores fueron expulsados con él. Este descenso de la gracia divina no solo afecta a Lucifer, sino que también establece un precedente para la relación entre Dios y sus criaturas. La rebeldía de Lucifer sirve como una advertencia sobre los peligros del orgullo y la ambición desmedida, recordándonos que incluso los seres más poderosos y bellos pueden sucumbir a la tentación y rebelarse contra la voluntad divina. Debemos tener esto en cuenta en nuestras propias vidas. Dios creó a Adán de una manera única, diferente de cualquier otra criatura. Había algo especial en la forma en que Adán fue creado, diseñado en la mente del Creador para contrarrestar el orgullo. Adán provenía de una fuente distinta a cualquier otro ser creado, siendo el más bajo y el más humilde. Sin embargo, Dios lo hizo capaz de llegar a lo más alto. Dios combinó en Adán tanto lo más bajo como lo más alto. Aquí está la descripción de la creación de Adán en Génesis, y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente, o alma, Génesis 2, 7. A diferencia de Lucifer, podemos recordar esto y mantenernos firmes y humildes. Esta comparación entre Adán y Lucifer nos invita a reflexionar sobre la naturaleza dual de la humanidad. Por un lado, tenemos la capacidad divina de crear y amar, y por otro, la propensión inherente al orgullo y la desobediencia. La historia de Adán y Eva en el jardín del Edén no solo es una narración sobre la caída del hombre, sino también una lección sobre cómo la humildad y la obediencia son esenciales para mantener una relación armoniosa con Dios. Satanás, el ángel caído y enemigo de Dios y del hombre, tomó represalias. Su odio hacia el hombre tenía dos razones principales. Primero, podía atacar la imagen de Dios en el hombre. El hombre representaba visiblemente a Dios ante el resto de la creación. Satanás no podía tocar a Dios mismo, pero podía guerrear contra la misma imagen de Dios en el hombre. Su deleite era contaminar esa imagen, destruirla y humillarla. Para lograr esto, trabajaba incansablemente. Esta estrategia de Satanás resalta su astucia y determinación para desviar a la humanidad del propósito divino. Al corromper la imagen de Dios en el hombre, Satanás no solo busca destruir la pureza humana, sino también sembrar discordia y conflicto en la creación. Este esfuerzo continuo para corromper y destruir subraya la naturaleza persistente del mal y la necesidad constante de vigilancia espiritual. Cuando alguien deja de adorar, empieza a buscar adoración. El cielo es demasiado pequeño para dos objetos de adoración, y está escrito en Judas 1 que los ángeles que no conservaron su primer estado fueron expulsados. La lección de la caída de Lucifer es clara. Primero, cuando te niegas a adorar, caes. Si deseas ser un cristiano que no cae, deja que el orgullo te impida adorar. Segundo, el orgullo es un camino rápido hacia la caída. Él fue alguna vez la estrella de la mañana, un ser angélico hermoso que cayó del cielo al rebelarse contra Dios, convirtiéndose en Satanás, el adversario final. Lo que no se convierte en alabanza se transforma en orgullo, y nunca fuimos creados para eso. Cuanto más ascendemos, más debemos dar gloria a Dios,
la gloria a Dios, el honor a Dios. Y cuando Dios te bendice, no debes volverte más arrogante. Mira cómo Dios te levantó cuando no eras nada y te bendijo. Según la Biblia, todo lo que respira alabe al Señor en el libro de Génesis. Dios insufló en la humanidad: si tienes la vida de Dios en ti, alaba al Señor. Ese es el mandamiento de las Escrituras: fuimos justificados para glorificar, liberados para amarlo, redimidos para regocijarnos y liberados para cantar. Sé humilde y alaba a Dios. La alabanza es un tema serio en la Biblia, sin embargo, algunos lo toman a la ligera e incluso se burlan de ella, incluso en la iglesia. La única manera de mantenerte en un ambiente espiritual, y enfatizo esto, es alabando y adorando a Dios. El día que decidas no adorar a Dios, te apartará de su presencia y perecerás. Si no pasas tiempo en su presencia, imagina un lugar más hermoso que cualquier parque o jardín que hayas visto. Ten en cuenta que el jardín del Edén no era un parque o jardín ordinario que puedas imaginar, era un paraíso perfecto creado por Dios. Tenía todo tipo de árboles agradables a la vista y buenos para comer. La importancia de la adoración y la humildad en la vida cristiana no puede ser subestimada. La adoración no es simplemente un acto ritual, sino una expresión profunda de gratitud y reconocimiento hacia Dios. Es una forma de mantenernos conectados con el Creador, recordando constantemente su grandeza y nuestra dependencia de Él. La humildad, por otro lado, nos protege del orgullo que llevó a Lucifer a su caída. Al mantener una actitud humilde, reconocemos nuestras limitaciones y nos sometemos a la voluntad divina, evitando así las trampas del ego y la arrogancia. Dios colocó a Adán y Eva en este jardín, proporcionándoles todo lo necesario para ser felices y saludables. Adán tenía una tarea importante en el jardín del Edén. Dios vio que no era bueno que Adán estuviera solo, por lo que decidió crearle una compañera. Adán y Eva vivían en perfecta armonía con Dios y la naturaleza. Dios les dio a Adán y Eva una sola regla que debían seguir: no debían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este árbol especial estaba en el centro del jardín, y comer de su fruto traería terribles consecuencias. Dios quería protegerlos de esos resultados, así que les dio una instrucción clara: no debéis comer del fruto de este árbol, porque el día que comáis de él ciertamente moriréis. Génesis 2, 16-17. Este mandato divino establecía una frontera clara entre lo permitido y lo prohibido, creando una prueba de obediencia para la humanidad. La presencia del árbol del conocimiento del bien y del mal simboliza la posibilidad de elección moral, donde la humanidad debe decidir entre seguir la voluntad de Dios o sucumbir a las tentaciones del mal. Esta dinámica de elección es fundamental para entender la naturaleza de la libertad humana y la responsabilidad que conlleva. En el jardín del Edén había una serpiente muy astuta. Esta serpiente era diferente de las demás, podía hablar y tenía una idea engañosa para embaucar a Adán y Eva. Ahora bien, la serpiente era más astuta, sutil y hábil en el engaño que cualquier otra criatura viviente del campo. El verdadero conocimiento llega cuando aceptamos las limitaciones de nuestra sabiduría y nos sometemos a una verdad más grande que nosotros mismos, que el Señor Dios había hecho. La serpiente, Satanás, le dijo a la mujer: es cierto que Dios ha dicho que no comeréis de ningún árbol del jardín. Génesis 3, 1. La Biblia nos dice que la serpiente era más astuta que cualquier otra bestia del campo que el Señor Dios había hecho. La serpiente comenzó a hablar con Eva, haciéndole preguntas engañosas para que dudara del mandato de Dios. Preguntó si Dios realmente había dicho que no podían comer de ningún árbol del jardín. La serpiente intentaba confundir a Eva y hacerle pensar que las reglas de Dios eran irracionales. La serpiente, actuando como un agente de la tentación, utilizó tácticas psicológicas para sembrar la duda y la incredulidad en el corazón de Eva. Al cuestionar la veracidad del mandato divino, la serpiente buscaba debilitar la confianza de Eva en Dios y en sus instrucciones. Esta estrategia de engaño no solo buscaba la desobediencia inmediata, sino también la transformación de la percepción humana sobre lo divino, promoviendo una visión de Dios como restrictivo y autoritario en lugar de amoroso y protector. Eva respondió a la serpiente explicando que podían comer de los árboles del jardín excepto del que estaba en el medio y añadió que ni siquiera debían tocarlo, de lo contrario morirían. La serpiente entonces le dijo a Eva una mentira audaz que contradecía directamente lo que Dios había dicho. Afirmó que no morirían si comían del fruto, sino que sus ojos se abrirían y serían como Dios, conociendo el bien y el mal. Génesis 3,
4-5. Esta mentira hizo que Eva dudara de la bondad de Dios y de su advertencia. Eva comenzó a ver el fruto del árbol prohibido de manera diferente, lo vio como bueno para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir sabiduría. Las palabras de la serpiente la hicieron pensar que comer el fruto podría ser una buena idea. Después de todo, esto muestra que Eva fue tentada de tres maneras, a través de su apetito físico, su atracción visual y su deseo de sabiduría. Estas son formas comunes de tentación que las personas aún enfrentan hoy en día. ¿Alguna vez has sido tentado de esta manera, tentado a hacer algo porque parecía atractivo o una decisión inteligente, incluso si sabías que estaba mal? La naturaleza multifacética de la tentación es un aspecto crucial para entender por qué la desobediencia de Adán y Eva fue tan impactante. La tentación no se presenta de una sola forma, sino que puede manifestarse a través de diversas facetas de nuestro ser, nuestros deseos físicos, nuestras percepciones visuales y nuestras aspiraciones intelectuales. Esta combinación de tentaciones hace que la lucha contra el pecado sea compleja y multifacética, requiriendo una fortaleza integral y una fe profunda para resistir. Eva tomó la decisión fatídica de comer el fruto, tomó un poco y lo comió, y luego se lo dio a Adán, quien estaba con ella, y él también lo comió. Este acto de desobediencia fue el primer pecado y cambió todo para Adán y Eva, así como para toda la humanidad. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que estaba con ella, y él comió. Génesis 3:6. Después de comer el fruto, se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Sintieron vergüenza y culpabilidad por primera vez e intentaron cubrirse con hojas de higuera. Este fue un gran cambio respecto a su inocencia antes de la caída. Este momento de transición de la inocencia a la conciencia de la desnudez simboliza la pérdida de la pureza y la entrada en un estado de pecado y vergüenza. La desobediencia a Dios no solo tuvo consecuencias físicas, como la expulsión del jardín del Edén, sino también espirituales, afectando la relación entre Dios y la humanidad. La conciencia de la desnudez representa la pérdida de la visión clara y pura que tenían antes de la caída, una visión ahora empañada por la culpa y el miedo. Esta historia muestra cómo la serpiente, que era Satanás disfrazado, usa el engaño y la mentira para apartar a las personas de Dios. Nos recuerda que debemos ser cuidadosos con quien escuchamos y confiar en la palabra de Dios. ¿Alguna vez te has sentido engañado por algo que al principio parecía bueno pero resultó ser malo? La desobediencia de Adán y Eva no solo trajo consecuencias físicas, sino también espirituales. Fueron separados de Dios de una manera en la que nunca antes lo habían estado. Esta separación se llama muerte espiritual, ya no tenían la relación cercana y perfecta con Dios que una vez disfrutaron, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. La muerte, pero el don gratuito de Dios, que es su increíble y abrumadora gracia para los creyentes, es la vida eterna en Cristo Jesús. La separación de Dios como consecuencia del pecado subraya la seriedad del acto de desobediencia. La muerte espiritual no es solo una ausencia de vida, sino una ruptura profunda en la relación con el Creador. Sin embargo, la misericordia de Dios se manifiesta en la promesa de redención a través de Jesucristo. La muerte espiritual establece la necesidad de un Salvador, alguien que pueda restaurar la relación rota entre Dios y la humanidad, ofreciendo esperanza y reconciliación a través de su sacrificio y resurrección. Después de que Adán y Eva admitieron no haber seguido las órdenes de Dios, Él comenzó a anunciar las consecuencias. Comenzando por la serpiente utilizada por Satanás para engañar a Eva fue maldecida por encima de todos los demás animales. Arrastrarás tu cuerpo sobre tu vientre y comerás polvo durante toda tu vida. Génesis 3:14. Esta maldición marcó a la serpiente como un símbolo de engaño y maldad. El Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, serás más que toda la bestia y más que todo animal del campo, sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Génesis 3:14. Esta maldición mostró que siempre hay una lucha entre el bien y el mal. La maldición de la serpiente no solo es un castigo individual, sino que también establece una enemistad continua entre ella y la humanidad. Este conflicto perpetuo simboliza la lucha constante entre las fuerzas del mal y las aspiraciones de la humanidad hacia la bondad y la rectitud. La serpiente, como representación de la astucia y el engaño,
sirve como un recordatorio constante de la presencia del mal en el mundo y la necesidad de vigilancia y discernimiento para resistir sus tentaciones. Dios dijo que habría una fuerte enemistad entre la serpiente y la mujer, y también entre sus descendientes. Esta profecía significaba que algún día el bien sería sobre el mal. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ella te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3 y 15. Los juicios sobre Adán, Eva y la serpiente revelan varias verdades importantes sobre el pecado y sus consecuencias. Primero, el pecado interrumpe nuestra relación con Dios y entre nosotros. Las acciones de Adán y Eva trajeron separación de Dios e introdujeron conflicto en su relación. Así como el pecado entró en el mundo a través de un solo hombre y la muerte a través del pecado, la muerte se extendió a todas las personas sin que nadie pudiera detenerla ni escapar de su poder porque todos pecaron. Romanos 5 y 12. Este pasaje establece la universalidad del pecado y su impacto en toda la creación. La idea de que la muerte y la corrupción se extienden a través de toda la humanidad subraya la gravedad del pecado original y la necesidad de redención colectiva. La separación de Dios no es solo un problema individual, sino una condición que afecta a toda la humanidad, reflejando la interconexión de las relaciones humanas y su impacto en la relación con lo divino. En segundo lugar, estos juicios destacan la justicia y la misericordia de Dios. Aunque castigó a Adán y Eva, también hizo un camino para su redención. El mensaje sobre la descendencia de la mujer que herirá la cabeza de la serpiente apunta a Jesucristo, quien vencería al pecado y a la muerte. Así como por una sola transgresión el pecado de Adán resultó en la condena para todos los hombres, también por un solo acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Romanos 5 y 18. Las acciones de Dios muestran que Él es justo y debe castigar el pecado, pero también es amoroso y misericordioso, proporcionando un camino para que la humanidad sea restaurada a Él. Esta dualidad de justicia y misericordia es fundamental para comprender el carácter divino. Dios no es un ser arbitrario que castiga sin propósito, sino un creador que busca la redención y la restauración de su creación. La promesa de redención a través de Jesucristo ofrece esperanza y un camino hacia la reconciliación, demostrando el amor incondicional de Dios hacia la humanidad a pesar de su fallibilidad. Gracias por acompañarnos en este vídeo. Esperamos que la información sobre el pecado, sus consecuencias y la redención en Cristo haya sido esclarecedora y edificante para ti. Nos encantaría saber qué aprendiste o cómo este contenido ha impactado tu comprensión. Por favor, deja tus comentarios abajo y comparte tus pensamientos con nosotros. Si te gustó el vídeo, no olvides darle un like y suscribirte al canal para no perderte futuros contenidos. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo estos mensajes. Hasta la próxima. Para profundizar aún más, es esencial explorar el impacto que esta narrativa tiene en la sociedad actual y cómo su legado ha perdurado a lo largo de los siglos. La historia de la caída de Lucifer y el pecado de Adán y Eva no solo son relatos antiguos, sino que también ofrecen lecciones valiosas para el mundo moderno. Estos relatos nos enseñan sobre la importancia de la humildad, la obediencia y la constante vigilancia contra el orgullo y la tentación. Además, la historia de Lucifer como un ángel caído resalta la lucha eterna entre el bien y el mal, y cómo las decisiones individuales pueden tener repercusiones significativas en la comunidad y en la historia colectiva. Lucifer, una vez un ser de gran belleza y sabiduría, permitió que el orgullo y la ambición lo llevaran a desafiar a Dios, lo que resultó en su expulsión y transformación en Satanás, el adversario final. Esta narrativa también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y las decisiones que tomamos. En un mundo donde el orgullo y la ambición a menudo son exaltados, es crucial recordar las lecciones de humildad y obediencia enseñadas en estos relatos bíblicos. La historia de Adán y Eva nos muestra cómo la desobediencia y la búsqueda de conocimiento fuera del mandato divino pueden llevar a la separación de Dios y a consecuencias devastadoras. Por otro lado, la historia de la creación de Adán y Eva en el jardín del Edén nos enseña sobre la relación íntima y armoniosa que Dios desea tener con la humanidad. Este jardín no era solo un lugar físico, sino un símbolo de la perfecta relación entre Dios y el hombre, donde la obediencia y la confianza en Dios resultaban en una vida plena y bendecida. En el contexto moderno, estos relatos también tienen implicaciones para cómo entendemos la moralidad, la ética y nuestra relación con lo divino.
nos recuerdan la importancia de mantenernos fieles a los principios y valores que nos son enseñados, y de reconocer las tentaciones que buscan alejarnos de estos principios. En un mundo lleno de desafíos y tentaciones, estas historias nos sirven como guía para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y evitar los caminos del orgullo y la desobediencia. Finalmente, la historia de la caída y la redención es un testimonio del poder de la gracia y la misericordia de Dios. A pesar de la desobediencia y el pecado, Dios ofrece un camino de redención a través de Jesucristo, quien vence al pecado y a la muerte, ofreciendo vida eterna a aquellos que creen en Él. Este mensaje de esperanza y restauración es fundamental para la fe cristiana y nos anima a vivir una vida de humildad, obediencia y adoración a Dios. Nos recuerda que, aunque el pecado y el orgullo puedan tener consecuencias devastadoras, siempre hay una oportunidad para la redención y la reconciliación con Dios. Además, es importante considerar cómo estas historias han influido en la cultura, el arte y la literatura a lo largo de los siglos. La figura de los Nefilim, por ejemplo, ha inspirado numerosas obras literarias y artísticas que exploran temas de poder, corrupción y la lucha entre el bien y el mal. Estas representaciones culturales nos ayudan a comprender mejor las complejidades de la naturaleza humana y las tentaciones que enfrentamos en nuestra vida diaria. La caída de Lucifer también ha sido un tema recurrente en la literatura y el arte, simbolizando la trágica consecuencia del orgullo y la rebelión contra el orden divino. Este relato nos enseña la importancia de mantener la humildad y la obediencia, recordándonos que el poder sin humildad puede llevar a la destrucción y al alejamiento de Dios. En la sociedad contemporánea, donde el individualismo y la búsqueda de poder personal a menudo son valorados, estas lecciones son más relevantes que nunca. Asimismo, la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén nos ofrece una visión profunda sobre la condición humana. Nos muestra que la libertad y la elección son fundamentales, pero también que conllevan responsabilidades y consecuencias. Este equilibrio entre libertad y obediencia es crucial para entender nuestra relación con Dios y con el mundo que nos rodea. En términos prácticos, estos relatos bíblicos nos instan a vivir con integridad y a resistir las tentaciones que buscan alejarnos de nuestra fe y nuestros valores. Nos recuerdan que cada elección que hacemos tiene un impacto no solo en nosotros mismos, sino también en aquellos que nos rodean. La historia de Adán y Eva nos enseña la importancia de la obediencia y la confianza en Dios, mientras que la caída de Lucifer nos advierte sobre los peligros del orgullo y la rebelión. En conclusión, la narrativa bíblica sobre los Nefilim, la caída de Lucifer y la desobediencia de Adán y Eva no solo son historias de antiguos tiempos, sino lecciones atemporales sobre la naturaleza humana, la lucha entre el bien y el mal, y la importancia de la humildad y la obediencia en nuestra relación con Dios. Estas historias nos inspiran a vivir de acuerdo con los valores divinos y a resistir las tentaciones del orgullo y la desobediencia, recordándonos siempre la importancia de mantenernos fieles a nuestro propósito y a nuestro Creador. La historia de los Nefilim y la caída de Lucifer nos recuerda que el orgullo y la desobediencia pueden alejarnos del propósito de Dios. Pero también nos enseña que, a pesar del pecado, siempre hay un camino de redención a través de Jesucristo. Al enfrentar las tentaciones, debemos recordar la importancia de la humildad y la fe para mantenernos firmes en nuestra relación con Dios. Si este contenido te ha inspirado, te invito a que te suscribas al canal, le des me gusta al vídeo, y compartas tus reflexiones en los comentarios. Así seguiremos compartiendo juntos el camino de la verdad y la fe. Efesios 6, 12 ***, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén.